Hola, ¿cómo están? En este video vamos a presentar un pequeño tutorial sobre el uso de JASP. JASP es un programa de fuente abierta, de código abierto, que nos permite hacer análisis básicos y algunos análisis complejos para la psicología y ciencias cognitivas. Para comenzar nuestra aventura dentro de JASP, vamos a conocer los elementos básicos del programa. Esta es la pantalla principal de JASP. En esta esquina podrán ver la versión que se está ocupando y podrán ver algunos de los objetivos que tiene este programa. Posteriormente, aquí en la cruz que se encuentra de este lado, ustedes pueden ver algunos módulos adicionales que han sido agregados al programa base y que simplemente con el hecho de dar clic podemos incluirlos en la barra de análisis. ¿Ok? Entonces, ahorita no los vamos a ocupar. Más adelante vamos a compartir un video en donde podemos hacer uso de estos análisis. En las tres rayas que se encuentran de este lado, ustedes van a poder encontrar el menú principal del programa. Van a encontrar el menú de abrir, de guardar como, de exportar resultados, de exportar datos, de sincronizar datos, de cerrar el archivo, preferencias del sistema y acerca del programa. ¿Ok? En la parte de preferencias van a encontrar la parte de los datos en donde nos habla sobre cómo se sincronizan automáticamente los datos cuando se graba el archivo base en algún programa que tenga una hoja de cálculo. Nos permite usar el editor de hoja de cálculo de predeterminado, el que nosotros tengamos instalado en nuestra computadora, y también esta parte importante entre la escala y lo categórico. ¿Sale? Bueno, otra cosa que es importante son para los valores perdidos, nos va a permitir asignarlos de diferentes formas, o si nosotros tenemos una forma adicional para poner los datos perdidos, lo ponemos aquí. ¿Sale? Si nosotros seleccionamos alguno de ellos, lo puede eliminar o simplemente lo volvemos poder volver a agregar. ¿Ok? Bueno, en la parte de resultados nos va a mostrar si queremos ver los valores P exactos, nos va a permitir fijar el número de decimales que podemos aumentarlos aquí en la pantalla, nos permite ver las opciones del graficado en las cuales podemos ver cuántos píxeles vamos a tener de salida en las gráficas y nos permite aumentar o disminuir la calidad de la imagen. Asimismo nos permite ver si la imagen va a tener algún fondo que va a ser blanco o si lo podemos querer transparente para pegarlo en alguna diapositiva. En la parte avanzada simplemente nos permite manejar, manipular el acercamiento o alejarse del zoom en la pantalla. Nos permite ver la velocidad de la navegación con el mouse y algunos otros modos gráficos, y nos permite ver de dónde va a venir el repositorio de donde se instalan los programas. ¿Okay? En la parte de abrir nos presenta los archivos recientes, nos permite ver en la computadora donde tenemos archivos, nos permite tener los datos. Si nosotros tenemos una cuenta de Open Science Framework, nosotros podemos de aquí recuperar nuestra información, nuestros datos, y tenemos una biblioteca, una librería en la cual nosotros podemos ver ejemplos, que está el código realizado en JASP para ver paso a paso las instrucciones, o la base de datos vacía simplemente para hacer el análisis. Por ejemplo, este primer punto que muestran acá es para el uso de pruebas T independientes, y así progresivamente podemos tener diferentes ejemplos. Muy bien. En la parte de los menús, ustedes pueden ver que los menús se encuentran desactivados. Esto quiere decir que no hay cargados ningún tipo de archivos en esta base de datos, en el programa de JASP. Por lo tanto, todas las funciones están desactivadas. ¿Ok? Pero bueno, en este primero vamos a tener el análisis descriptivo. En esta siguiente vamos a tener las pruebas T, tanto clásicas como su forma bayesiana. Tenemos las pruebas de análisis de varianza, tenemos las pruebas de regresión, los análisis de frecuencias y los análisis factoriales. Y como les repito, en la cruz de este lado podemos agregar más módulos. Bueno, vamos a cargar nuestra primera base de datos, y voy a cargar una base de datos que yo ya tengo acá directamente. Son datos bivariados. En esta parte de los datos bivariados nosotros podemos tener el nombre de la persona, puede ser una etiqueta. ¿Okay? Este ejemplo es del libro de estadística de Johnson y Cuddy. Aquí tenemos la etiqueta, el nombre de la persona, el apellido de la persona, pero podrían ser básicamente números. Tenemos la variable sexo.
y tenemos la variable área, que es el área de especialización de cada una de estas personas. ¿Ok? Bueno, otra cosa que podemos hacer aquí es en esta cruz, nosotros podemos generar una nueva columna. A esa nueva columna le podemos dar un cierto nombre y podemos calcularla como una escala, como ordinal, como nominal o de texto, y podemos crear esta nueva columna. De este lado tenemos un filtro, el cual nos aparece este diálogo que tenemos aquí arriba, en lo cual nosotros podemos filtrar alguna información. Por ejemplo, podemos poner que sexo sea igual a F, y lo único que hacemos es, cuando aplicamos el filtro, es que van a quedar marcados, como lo pueden ver acá abajo, única y exclusivamente los que sean del sexo femenino. ¿Sale? Estamos haciendo un filtro y el análisis va a hacerse simplemente con eso, pero también podemos hacerlo con área o con nombre. ¿Ok? Si nosotros queremos eliminar este filtro, lo único que hacemos es tomar el filtro, lo echamos al bote de la basura que está aquí y le decimos aplicar filtro, y va a regresar todo a la base de datos completa. Esa es otra de las herramientas que tenemos ahí. Como ustedes pueden ver, ya se iluminaron estos módulos que están aquí arriba. ¿Okay? En la parte de descriptivos, en análisis descriptivo, podemos ver, aquí no tenemos valores numéricos, por lo tanto esta tabla, que es de estadística descriptiva, lo único que me va a mostrar es los valores que son válidos. ¿Okay? Y lo podemos ver. Si nosotros queremos, por ejemplo, ver la variable sexo me va a decir que hay 30 individuos, pero me va a hacer aquí una anotación de que no todos los valores están disponibles para valores nominales. ¿Ok? Pero aquí hay una opción que nos dice tabla de frecuencias, y la tabla de frecuencias nos dice que son para variables nominales y variables ordinales. Entonces, si yo selecciono esa opción, me muestra la tabla de frecuencias correspondiente con el número de participantes del sexo femenino y del sexo masculino, y los respectivos porcentajes y porcentajes acumulados. Algo importante en JASP es que nosotros, si damos clic en esta opción, nosotros podemos copiar esta tabla o podemos añadir alguna nota. Entonces eso es algo muy importante, y además podemos hacer desde la versión, desde ciertas versiones nosotros podemos cambiar algunos títulos de acá. ¿Okay? Editar el título de los resultados y demás. Igual de esta manera podemos copiar la tabla en formato para pegarlo en algún editor de textos, o copiar el código de LaTeX para hacerlo como con este editor de textos científicos. Muy bien, otra cosa que podemos hacer, en este caso podríamos hacer una gráfica de distribución, y lo único que vamos a ver es la distribución de la variable sexo, y podemos agregar sobre esta distribución una densidad. ¿Okay? En este caso, como son pocos datos, no va a ser clara la densidad, pero podemos agregar la variable área también como una variable a analizar. Aquí está la tabla de frecuencias de las áreas con sus respectivos porcentajes, y podemos ver esta gráfica donde, si nosotros igual pedimos la parte de la densidad, al ser pocos datos, en este caso es imposible graficarlos. Sin embargo, podemos ver estas tablas de distribución. ¿Ok? Bueno, otra cosa que es importante es que podemos hacer un análisis de frecuencias, en este caso un análisis de contingencia. Y para hacer el análisis de contingencia, lo que vamos a tomar es en la opción que dice frecuencias, existen varios tests que nosotros podemos aplicar. Nosotros vamos a aplicar este que dice tablas de contingencia, y en la parte de tablas de contingencia me va a salir el siguiente diálogo. Como pueden ver, en esta parte de acá nos expresa la parte del diálogo de resultados, y ese es el diálogo de análisis. ¿Ok? Y vamos a escoger los renglones. Pensemos que los renglones los vamos a tomar como la variable sexo, y los podemos pasar a esta casilla de acá. Y en la parte de columnas vamos a tomar el área. Si nosotros tuviéramos organizado los datos de tal manera que ya tenemos establecidos cuáles son los conteos, irían en esta parte de acá, los conteos. Muy bien, aquí ya podemos nosotros observar el resultado de nuestro análisis. Esta es la tabla de contingencias, donde los dos renglones son femenino-masculino en la variable sexo, y en la variable área las columnas son AHT, por Administración, Humanidades, Tecnología.
¿Ok? Este es un análisis de aquí cuadrada que lo vamos a ver más adelante, pero es importante que sepan que inmediatamente sale este resultado. Ahorita nos vamos a concentrar en la tabla de contingencias. Como lo vimos en la clase, lo que podemos hacer es reproducir los porcentajes, tanto totales como por renglón, como por columna. Entonces yo lo que voy a hacer en esta parte de estadística lo voy a dejar así porque es simplemente sobre los análisis de aquí cuadrada. En la parte de las celdas nosotros podemos poner los valores del conteo esperado, podemos poner los porcentajes por renglón, por columna y el total. Yo voy a marcar los tres para que ustedes vean cómo queda nuestra tabla. Obviamente podemos irlos viendo uno por uno, pero aquí están los conteos por renglón, el conteo por columna y el conteo del total. Una cosa que ustedes quizás puedan notar si están revisando sus diapositivas es que los resultados están cambiados de posición. La ventaja que podemos hacer en JASP, aquí lo ordena de manera alfabética. Lo que podemos hacer en JASP es ordenarlo de tal manera que podamos reproducir los resultados que tenemos en la diapositiva. Entonces, si nosotros damos clic en los nombres de las respectivas columnas, sale este diálogo en el cual nosotros podemos cambiar las etiquetas, podemos poner nombres o demás, o simplemente seleccionar alguno de ellos y moverlos de nivel para que el orden quede similar a lo que se tenía en la tabla en la sesión. Si nosotros hacemos ese cambio y hacemos el cambio de aquí en área, donde tenemos este hacia acá, ¿ok? Lo que nosotros vamos a observar es que el resultado que nosotros obtenemos ya se modificó y es similar a lo que nosotros observamos en las diapositivas. Esto es simple y exclusivamente para que que sean compatibles los resultados de las diapositivas y el que estamos obteniendo aquí en JASP. No es necesario hacerlo. En realidad el orden de las categorías no es importante porque en este caso son categorías de tipo nominal. Y recuerden que cuando son nominales no tienen un orden, no tienen una jerarquía. Entonces obtenemos esta tabla de contingencias. Para finalizar, les voy a mostrar qué pudiéramos tener si nosotros tenemos una base de datos de tipo numérica. Perfecto. Una vez que se ha abierto el archivo, vamos a analizar esta base de datos. Aquí no le hagan mucho caso a B2, B3, B4, B5, B7. Es una base de datos que fue generada en una hoja de cálculo y por lo tanto están estos valores movidos. ¿Sale? Bueno, aquí tenemos esta base de datos. ¿Ok? Ahí están todos los valores que nosotros tenemos y como podemos ver son valores numéricos. Yo si presiono sobre esta figura de una regla puedo cambiar el tipo de escala que nosotros tenemos, pero aquí lo vamos a dejar como esta reglita que significa intervalos o razón, y lo que vamos a hacer ahora es un análisis de tipo descriptivo. Entonces cuando damos el análisis descriptivo me aparece este diálogo y entonces aquí la diferencia es que si yo pongo estos valores hacia esta parte, me va a indicar la media, la desviación estándar, mínimo, máximo. Pero adicionalmente, lo que voy a poder hacer en esta parte de estadística es agregar, por ejemplo, los valores de los cuartiles, el valor de la mediana, el valor de la moda, la suma, el error estándar. Podemos dar el rango intercuartil, la varianza, la kurtosis, la asimetría, la prueba de Shafiro-Wilk, algún percentil, por ejemplo podemos poner el percentil 90, ¿okay? Y nos va a ir actualizando inmediatamente la tabla. Aquí por ejemplo hay una letra A en la parte de la moda donde dice que existe más de una moda, ¿ok? Y posteriormente yo puedo hacer en la parte de plots, puedo hacer una diagrama de caja en la cual yo puedo marcar si hubiera algún valor extremo, en este caso no lo hay, puedo cambiar al color, puedo poner los elementos de violín para ver dónde se encuentra la más grande distribución de los datos y podemos poner los elementos de los datos, ¿sabe? Entonces podemos dibujarlo de esa manera y de igual forma yo puedo copiar la gráfica o guardarla como un archivo PNG o PDF. ¿Okay? Entonces esto sería el uso básico del programa de JASP y posteriormente les voy a mostrar cómo hacer análisis más avanzados en esta plataforma.